vamos a dar la bienvenida al señor Rafael Bucio, que nos va a hablar sobre ataques informáticos al sector bancario. Rafael Bucio, nacido en 1989 en Chiapas, México, investigador de seguridad de la información en el área de servidores, aplicaciones web, ciberseguridad industrial, IoT, ponente y catedrático en curso de seguridad de la información y hacking con más de 10 años de experiencia en el área. Es el director general fundador de TPX, una empresa enfocada a la ciberseguridad, además de ser especialista en infraestructura tecnológica de centros de datos. Es coordinador del Centro de Ciberseguridad Industrial de España en México, presidente del Consejo Latinoamericano para la Ciberseguridad y Cómputo Forense, LACCF, ingeniero especialista industrial, consultor y proveedor de seguridad de la información para el gobierno e instituciones de seguridad y educativas, y ha participado como conferencista en diferentes eventos nacionales e internacionales. Es instructor en ciberseguridad ofensiva y defensiva. Damos un aplauso, por favor, a Rafael Bucio. Bueno, pues primero que nada agradecer de nuevo la invitación. Estuve el año pasado también con una plática un poco más técnica. El día de hoy, pues esta edición me toca hablar un poco sobre los ataques al sector bancario. Tengo unas pruebas de concepto que espero que salgan. Y bueno, otra cosa también, gracias por la espera, hubo unos contratiempos y espero no aburrirlos. Si tienen dudas, preguntas, de igual forma, para que no se duerman, lo podemos hacer en el momento que les surja la duda. Pueden alzar la mano, no sé si tengamos micrófonos, por si sale alguna duda, ¿no? Bueno, me han presentado, soy de Chiapas, director general de una empresa que fundamos hace 10 años, TPX. Tengo 5 años en lo que es centro de datos. Me gustó especializarme un poco en la parte de backup de storage, porque se me hace también uno de los pilares más importantes en la parte de la seguridad de la información. Tengo 10 años en la parte de ciberseguridad como pen tester, también en la parte de arquitectura de la seguridad, que es una de las ramas que sigue creciendo cotidianamente. De hecho, tengo otra plática el día viernes, en la cual voy a indagar un poco más para las personas que, voy a indagar un poco más el día viernes para las personas que tengan esa chispa de querer aprender cómo se puede uno formar como un pen tester o como un ingeniero en seguridad o como un ingeniero en ciberseguridad, y qué es lo que engloba todas estas áreas, ¿no? La parte aburrida, que es la parte teórica, y la parte práctica ya cuando pues te pagan por descubrir vulnerabilidades. Soy un beer lover, soy de México, entonces me gusta mucho la cerveza y pues me considero un hacker ético. Y tenemos ahí también mis contactos, @bucio en Twitter, si tienen alguna duda. De igual forma en Telegram estoy como @bucio, por si acaso les da duda, pena preguntar en el lapso de la conferencia. Sin problemas yo les respondo cuando tenga internet. Y mi correo electrónico es rafael@tpx.mx. ¿Qué vamos a hablar en esta plática? Pues he hecho este pequeño temario o este pequeño menú en el cual vamos a indagar una mirada a lo que ha pasado en los últimos años. No sé aquí en Bolivia cómo les ha ido con los ataques cibernéticos al sector financiero, pero en lo que es la parte de Latinoamérica, de la parte de arriba de México, Chile, Colombia, Panamá, hemos sufrido ataques muy grandes, los cuales se han perdido mucho dinero, pero no es solamente acerca de un fallo informático. Recuerden que la seguridad de la información tiene unos pilares muy importantes en el cual el recurso humano también entra como un vector vulnerable, ¿no? También vamos a ver sobre los retos y desafíos, entender las principales amenazas. También vamos a ver sobre arquitectura de la seguridad, qué es la arquitectura de la seguridad, el ciclo de vida de la ciberseguridad, que es algo que hemos pasado por alto cuando estamos en la carrera o cuando estamos estudiando en la universidad o la ingeniería, como por ejemplo cuando nosotros empezamos a desarrollar software, nos enseñan que tiene un ciclo de vida, ¿no? Y cuando desarrollamos software, por lo general es porque el maestro nos los pide, o en el caso del docente que tengan, se los pide, pero tenemos esa cultura, bueno, al menos en México, de dejar todo para el último.
y entregamos el software así nada más, ¿no? O sea, copiamos código, pegamos y ya funcionó, ya compiló, ya tengo mi materia pasada. Entonces, hay gente que ya se está preocupando por todas estas vulnerabilidades que salen simplemente por crear software, por crearlo, ¿no? No se ponen a indagar que una función o que una librería puede causar un daño colateral o hasta puede dar algún tipo de fuga de información. También vamos a ver un poco sobre la inclusión de la cultura de la ciberseguridad y más allá de la relación de cliente-proveedor. Esto es muy importante, la parte de la relación cliente-proveedor, porque cuando ya estás trabajando en una empresa o en el sector financiero, debes de tomar en cuenta que la seguridad de la información es un poco más, debes de estar un poco más celoso con lo que das o con lo que rentas como proveedor. También vamos a ver un poco de panoramas de un ataque que se dio hace 2 o 3 años, tal vez se les haga un poco familiar. Es un ataque que fue hecho por personas del otro lado del mundo, el cual afectó a muchos bancos de una forma muy grande, y como en la mayoría de los ataques, el sector financiero se dio cuenta después de 1 año o 2 años, ¿no? Cuando ya dieron el golpe. Tipos de ataques, vamos a ver los externos e internos y una pequeña conclusión. Extras, pues voy a mostrar, espero que salga un video. Las que están haciendo frente a los financieros. Se cuenta que el sector financiero tiene los clientes de un no se aquí, de forma. Los criminales están haciendo uso de este tipo de tecnología para obtener datos o robar una cantidad de dinero. Alcance de todos, que es una prueba de concepto. Es otro de los problemas que nos enfrentamos en la parte de ciberseguridad. Las pruebas de concepto son, por lo general, para los que estén familiarizados con la parte de hacking, es casi como hacer un ataque, ¿no? Una prueba de concepto se hace después de liberar un Zero Day o un CVE público, y por lo general lo pueden encontrar en GitHub, ¿no? ¿Cuántos de aquí han usado POCs, pruebas de concepto? Es la forma más fácil de hackear algo, y se ve muy mal porque les decimos script kiddies, ¿no? Bajan el código, lo ejecutan y como lo que pasó con Eternal Blue, se liberó el código, bajabas un binario o un script de no más de 200 líneas, ejecutabas el script, ponías la IP y ya tienes acceso al servidor Windows, ¿no? Por el protocolo SMB. Esas pruebas de concepto son una de los Aquiles telón de Aquiles para la parte de la ciberseguridad. Hay que tomar en cuenta que nosotros estamos aquí para aprender lo que es ético, ¿no? Y también para saber a qué nos enfrentamos en el mundo. De hecho, algunos ataques se han hecho por personas que tienen, bueno, por así decirlo, por niños que tienen de 12 a 17 años, que se han bajado pruebas de concepto y han encontrado un servidor vulnerable de alguna entidad bancaria, y sin darse cuenta están dándole paso a un cibercriminal que está detrás de ese código, por no saber leer las líneas de código. Y una pequeña conclusión. Bueno, del 2017 y lo que fue el 2018, se encontraron docenas de grupos que se dedicaban solamente a la parte del sector financiero. México, pues hubo uno en mayo del 2018, un ataque muy sonado, no sé si lo escucharon, llegó hasta aquí la noticia, sobre unas pequeñas transferencias de casi todas las entidades bancarias de más de 500 millones de pesos, que viene siendo casi 25,000 o 30,000 dólares al día, sin precedente. Esto pasó y lo que causó fue de que la mayoría de los mexicanos, por decirlo, el 90% de los mexicanos, no podría usar su tarjeta de débito y menos la de crédito. No tenía acceso a las tarjetas bancarias o a su dinero, y esto cayó en un día que fue de pago. Allá decimos quincenas, aquí también no fue una quincena. Imagínense que están en un restaurante, están invitando a la chava o a la mujer que les gusta, y dicen, no, yo te invito a la cena, y en ese momento no pasa tu tarjeta. Vas al cajero automático y tampoco puedes usar la tarjeta ni retirar dinero. Esto pasó por más de 2 días en México. La mayoría de las personas que tenían efectivo pues lograron no tener una deuda, pero este ataque informático, que después de eso se reveló hasta hace apenas unos meses cómo fue la metodología de ataque, pensaron que fue parte de algún ataque terrorista, ¿no? Otra de las cosas, Banco de Chile
hubo un pequeño leak es fuga de información de más de 15,000 tarjetas. 15,000 tarjetas que venían con información, que venían hasta el CVE, el código, y toda esa información estaba pública en una página que se llama Pastebin. ¿Alguien conoce Pastebin? Esa página es una de las páginas que más se utiliza, como tiene APIs, la mayoría de los malwares o ransomware se basa en APIs, sube el código y puede ser un archivo temporal. De hecho, el 2018 fue uno de los años con más ataques al sector financiero. ¿Y cómo fue posible esto? Porque los ataques fueron orquestados desde hace años antes. Digamos que 2018 fue el año en el cual la mayoría de los ataques o de los vectores, o por así decirlo, de los agentes, fueron activados para realizar el golpe. En este caso, para realizar el golpe, activaron ciertos tipos de malware o APTs. Ahora, ¿cuáles son los retos y desafíos en este momento para el sector financiero? Uno de los primeros es el personal sin las competencias necesarias. Creo que, como todos sabemos, algunas instituciones financieras y de gobierno, por lo general, para entrar a ese puesto o a ese lugar, a veces carecen de conocimientos. En la parte de seguridad, eso pues está mal visto por dos cosas, ¿no? O sea, si es la persona que va a cuidar de ti, debe tener conocimientos de cómo por lo menos funciona un firewall. Me ha tocado en instituciones financieras que la persona que está ahí es porque fue recomendado por alguien más, ¿no? Es una de las partes que también son puntos importantes que no nos han ayudado a evolucionar de una forma más fuerte para hacerle frente a esto. La ciberdelincuencia en busca de datos personales o confidenciales. Otro de los problemas también que tenemos es que cuando nosotros estamos en pleno desarrollo de alguna aplicación o algún sistema, la mayoría lo sube a producción sin hacer antes una prueba de testing. Y esto causa que algunas entidades bancarias o financieras suban datos o bases de datos, me atrevo a decir, sin que se den cuenta. Y los cibercriminales aprovechan esto mediante búsqueda de indexadores. Tal el caso como fue el Banco de Chile, que según esto fue una base de datos que subieron a producción y la persona pues bajó las 15,000 tarjetas. Ahora, otro de los retos y desafíos es la parte del sabotaje tecnológico. ¿Qué es el sabotaje tecnológico? Esto puede entrar como un vector de ataque tecnológico, puede entrar de parte del recurso humano a la parte del externo. Optimizar de tecnología, optimizar, llegar sistemas por rápido. Se han visto en unos de financieros que han ido cibernéticos por programar las entradas a los criminales. Y también la parte de la seguridad, permitir cierta de negación de servicio, permitir cierta cantidad de banda ancha cuando no es posible, ¿no? ¿Y qué sirve la negación de servicio en un ataque, un ataque financiero? Pues mucho. Cuando se realiza un ataque puede ser como una cortina de humo, porque hay que recordar que los sistemas están en una infraestructura. Lo que vemos enfrente o lo que vemos en la página web es un frontend, pero un cibercriminal lo que hace es entrar hasta el centro de datos para obtener información, cuando son ataques muy grandes. Ahora, la inmadurez del mercado en la seguridad de la información. Estamos acostumbrados también, otro de los problemas y uno de los retos más importantes en América Latina es que cuando llega un cliente de alguna empresa famosa, te vende una caja de millones de dólares, ¿no? Cuando en realidad no necesitas una caja de millones de dólares, sino buenas reglas y configuraciones que se pueden hacer con software libre o con software más barato. Entonces, esa inmadurez de no saber qué es lo que necesitamos en un ciclo de vida de ciberseguridad o en la parte tecnológica de la ciberseguridad nos lleva a comprar hardware innecesario, que pasa mucho en gobierno, malas políticas o proveedores que están muy grandes o muy pequeños para esa entidad financiera. Ahora, desconocimiento de alta gerencia de los riesgos inherentes a la seguridad de información. Hoy en día, la parte de la seguridad de la información debe estar tomada en cuenta por los altos ejecutivos. ¿A qué me refiero con los altos ejecutivos? Los directores, los CEOs de las empresas o de las entidades financieras deben entender el riesgo de lo que es un ataque cibernético. No es simplemente decirle a la parte de seguridad o al área de TI qué hacer.
Una de las cosas más importantes es también, como diríamos, para culturizar a los altos ejecutivos. ¿Por qué? Porque las decisiones que toma un ingeniero en ciberseguridad o el área de seguridad debe estar consciente de los directivos. No es solamente pasar una propuesta económica o una cotización económica de un hardware, de un palo alto de millones de pesos o de una instalación de red que nos va a ayudar a ser más seguros, ¿no? Desconocimiento de los ataques, esto va de la mano con el desconocimiento de los altos ejecutivos. Una persona que se encarga o un ingeniero que se encarga de la parte de TI y seguridad debe tener constante retroalimentación. Hoy en día los que se dedican a la seguridad, no me van a dejar mentir, pero salen cantidad de pruebas de conceptos de ataques diarios que pueden poner en peligro la producción de una entidad financiera o una institución. Entonces, si esa persona que está en la parte de ciberseguridad no tiene idea de cómo es el mundo del hacking o del hacking ético, no va a poder hacer frente a un ataque informático. Por ahí dicen que para tener buena noción, de alguna forma debes de conocer el lado oscuro, ¿no? Pero no te dejes de dejar tentar por el lado oscuro, como Star Wars, ¿no? Entonces, para saber cómo funciona o para saber cómo defenderte, te debes echar un clavado a los foros de seguridad undergrounds, por así decirlos, ¿no? No vas a hacer como el típico caso de Samba y vas a permitir el protocolo, que es uno de los más viejos, cuando sabes que por ahí pueden meter gol, ¿no? Sin tener idea. Y otra de las cosas que ha pasado es que en México es muy común, que ha pasado es, pues después del ataque, las personas empiezan a tener cursos, a tener, no sé, a empezar a ver las certificaciones, empezar a entrar a los foros, les llama la atención, ¿no? Una por perder su trabajo, por tener miedo de perder su trabajo, y la otra es para indagar un poco más cómo ha pasado. Falta de entrenamiento profesional y falta de áreas. Esto es muy común también. Hoy en día, la parte de la ciberseguridad, en la parte defensiva, debe haber un área dentro de los sectores financieros que se dediquen a hacer un análisis interno. Es más, es como tener a tus propios hackers dentro de tu institución financiera para que la otra área, que es el Blue Team, se dedique a parcharlos. Ojo, esto no se debe hacer en producción, debe haber un área especializada en testing y desarrollo, por así decirlo, porque se supone que el Red Team lo que va a hacer es lo que haría un hacker o un cibercriminal de forma controlada, ¿no? Estas faltas de áreas han llevado también a implementarlas conforme a conferencias, bueno, como esta, o conferencias a niveles más grandes, para obtener un poco más de seguridad. Y cabe recordar que la seguridad del 100% no existe, ¿no? Siempre va a haber un agujero. Otra de las cosas es identificar las necesidades, conocer el entorno, identificar los procesos claves y conforme a eso desarrollar un análisis de riesgo. Seleccionar objetivos, controles, definir la metodología e implementación de sistemas de gestión de seguridad de información. Básicamente, otro de los retos o desafíos que nos enfrentamos es que la mayoría de los gerentes de TI o de seguridad no conocen ni su propia infraestructura. Me ha tocado hacer análisis en bancos en México que no saben qué es lo que tienen conectado. Entonces, si no sabes cómo es tu entorno o tu ecosistema tecnológico, no vas a poder defenderlo. Así hagas una segmentación, así hagas VLANs, así hagas políticas de firewall, o así permitas o no permitas UCBs. Si no sabes qué es lo que tienes o los activos que tienes conectados a tus redes corporativas, no vas a saber qué es lo que puedes defender. Pues lo que se recomienda para todo esto es una creación de un ciclo de vida de ciberseguridad. Básicamente lo que uno puede hacer es analizar los activos que se tienen en tu ecosistema tecnológico. Conforme a eso puedes protegerlos, puedes tener seguridad, puedes tecnología diferente. Básicamente lo que nosotros tener es identificar somos el más cuando eres un hotspot, un y si hay alguna malla que se pasa ya es muy grande, el software de
esa parte de los puntos de evolución constantemente, lea de universidades, el primer paso es tecnológica en cuenta los puntos claves, añadir otros puntos claves que surjan con la necesidad. En el caso como ves por acá, escoger, detectar, responder, recuperar e identificar. Aquí se está añadiendo la parte de recuperar. ¿Qué es la parte de recuperar? Pues obvio, debemos tener respaldo de todos, ¿no? En el caso de una parte de un disaster recovery, nosotros tenemos que tener un respaldo. En el caso de una institución bancaria, ellos deben de tener un respaldo hasta del sistema operativo, un respaldo de configuraciones, un respaldo de configuraciones de políticas en algún switch. Todo debe estar en un respaldo y debemos saber que todos los puntos tienen sus atributos. La parte de proteger, pues para proteger tenemos que identificar los activos. La parte de detectar, pues debería ser un agente que esté en cada de los activos que te ayude a detectar en tiempo real a nivel hash. La parte de responder no quiere decir de que te atacaron y vas a responder, ¿no? O sea, pasa algo, tu IDR o tu IDS de Next Generation te debe ayudar a responder lo que esté pasando, enjaular ese activo, bla, bla, bla. La parte de recuperar, pues debes de hacer un análisis de cómo tú vas a recuperar los datos. Esto va de la mano cuando en la parte del sector financiero y un proveedor hacen unos acuerdos de respuestas, ¿no? No es lo mismo que decir a un banco, oye, ¿sabes qué? He tenido un ataque y este ataque me ha dejado 100 computadoras o 100 servidores básicamente en down. ¿Cómo voy a responder algo así tan rápido? Pues la parte de recuperar es, a ver, tu infraestructura, cuánto storage tienes, cuál es la capacidad de respuesta de tu storage, ¿no? Que 5 minutos, perfecto, pasas cierta certificación. Entonces, recuperar va de la mano de hacer un análisis de pruebas de desastre. Identificar ya es cuando en la parte de recuperación tú identificas cuáles son los activos que valen o no la pena. El ciclo de vida de seguridad se debe tomar en cuenta que es una mejora continua. Dentro de ella hay más cosas como la parte de la cultura informática, que son los cursos, que son me imagino aquí los han mandado o vienen por interés, ir a aprender más cosas, la parte de que añadir nuevos activos, añadir nuevos firewalls, añadir nuevos IDS. ¿Ok? La inclusión de la cultura de la cultura de la ciberseguridad es uno de los puntos más importantes y son mitos, ¿no? La mayoría piensa que los que nos dedicamos a la ingeniería o a la ciberseguridad son fiestas, son congresos, que en realidad sí, pero se llega a aprender, ¿no? Yo he tocado mucho estos puntos en el sector financiero, que son entrar un poco más a la cultura hacker, que no es nada de otro mundo y ha existido desde hace mucho tiempo. Entender la mentalidad y cómo funciona, porque en base a eso vas a ver lo que es ético y lo que no es ético. Lo otro es pláticas de concientización sobre los nuevos peligros y vectores de ataque. Esto lo pueden ver a los que les son las conferencias, eventos como DEFCON o Black Hat, eventos en diferentes partes del país, donde son más especializados y técnicos las conferencias. Nos ayudan a enriquecer y tener un panorama general de lo que está pasando realmente. La parte de asistencia a eventos de congreso va de la mano. Entrenamiento profesional a nivel técnico y ejecutivo. Esto también es un poco tedioso explicarle a los ejecutivos que ellos también necesitan tener por lo menos una vez al mes algo de lo que está pasando en internet, ¿no? Como es el caso del exploit que acaban de liberar de RDP, que se parece al Ethernet Blue, que ya nada más pones la IP y tienes control total. Decirle, ¿sabes qué? Si tú usas RDP al ejecutivo, puedes poner en peligro porque todavía no se ha parchado o porque no lo hemos parchado nosotros. Tipo de noticias que les debe ayudar a enriquecer un poquito más de lo que está pasando, ¿no? Y constante aprendizaje. El aprendizaje es algo como que tenemos en cuenta en la parte de hacking y ciberseguridad, que nunca vamos a dejar de aprender. Siempre van a salir nuevas técnicas, nuevos vectores de ataque. Y hasta los vectores antiguos como son, no sé, Remote Fire Inclusion, han evolucionado a un vector de ataque un poco más sofisticado, pero es la misma metodología de antes. Y también tomar en cuenta los usuarios finales que han caído, la mayoría de los ataques han caído por abrir algún archivo de malware con macro, por dar clic en ciertos lugares que no deben dar clic. Entonces, la parte de concientización va de la mano no solamente de los ejecutivos o estar en constante entrenamiento de la parte de seguridad, sino también a los usuarios finales. ¿Quiénes son los usuarios finales? Aquellas personas que manejan activos y no tienen información crítica.
O sea, no sé si han visto la serie de Mr. Robot. ¿Nadie? Bueno, ya ven que hay una parte donde sacan UCBs y las tiran en la calle y lo encuentra la secretaria, conecta y ya cuando conectó pues es real, o sea, literalmente es real. Eso ya es una forma de entrar. También la parte de los visitantes, ¿no? Me tocó también una persona en un sector bancario, que era una persona un poco muy grande y de edad, y cuando vi la publicidad vi su pestaña que tenía vi su navegador, tenía muchas pestañas abiertas y me dio por preguntarle por qué. Y me dijo que se había ganado un iPad. Entonces me quedé así de que, Entonces todas estas cosas pueden poner en peligro lo que es la parte de la seguridad de información. También hay que tomar en cuenta, más allá de lo que es el cliente proveedor. Cuando eres proveedor, hay un pequeño problema, que son los tiempos de respuestas, el tiempo de plan de trabajo para mediar un ataque más telefónico de la que conocer. Y uno es un tema que se hizo y ya los indexadores como Google pueden dar ciertas fallas por medio de spider crawling. Entonces hubo una prueba de concepto de un malware que solo afectaba a entidades financieras para crear un tipo de phishing, bueno, no de phishing, sino como ven ahí es un tipo de página que vende por internet y la mayoría de los sitios del sector financiero estaban indexados. Eso quiere decir que esos sitios eran vulnerables. Si vemos aquí, pues he borrado los dominios, dice de Guatemala, pero vemos que por el tipo de dominio no tiene nada que ver con el título, ¿no? Entonces, este tipo de ataques se pueden realizar básicamente muy fácil con una prueba de concepto. El panorama actual que tenemos, lastimosamente, los targets o los países que más se han involucrado en este tipo de ataque, pues son México, Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Turquía y Holanda, ¿no? Holanda. Entonces, estos países son parte de después de ese estudio, son parte de un grupo de cibercriminales que ya los tienen bien medidos. O sea, ya saben qué tecnologías, qué estructura tienen y de esta forma les permiten atacar. Como es el caso de APT38. ¿Alguien ha escuchado sobre APT38? ¿Cómo funcionó su metodología? Básicamente, la mayoría, bueno, no solo ellos, la mayoría de los cibercriminales lo que hacen es una especie de information gathering o ver quién trabaja ahí, por así decirlo, y no hicieron tanta ciencia como desarrollar un exploit o desarrollar una herramienta, una ciberherramienta, sino es que se basaron también en el personal. La mayoría de estos ataques de alguna forma te avisan. Por ejemplo, en México que se robaron, no sé, mucho dinero, ¿ustedes creen que unas cantidades muy grandes no van a ser detectadas? Básicamente se va a detectar, así te roben un peso y más si le robas a un banco, lo va a detectar. Entonces aquí de lo que se basaron fue en la parte del recurso humano. ¿Pero qué es el recurso humano? El recurso humano te va a permitir entrar o poner algún dispositivo en un servidor y de esa forma pues ya tener control, ¿no? La mayoría de estos, en México me atrevo a decir que fue así, tuvieron interacción con los activos y esos activos estaban en constante comunicación con un centro de comandos. ¿Qué es un centro de comandos? Lo vemos mucho con los botnets, lo vemos mucho con los dispositivos de escaneo masivo. Un centro de comandos es un servidor que da instrucciones a los activos. Entonces, conforme a esto que pasó, mucha gente la despidieron, mucha gente está todavía viéndose en la parte de que si van a la cárcel o no. Lastimosamente México todavía no tiene las leyes o la parte que permite agarrar a los cibercriminales. Allá son un poquito más lentos, pero Estados Unidos se está metiendo, espero que pase algo bueno. Y de esta forma, pues los cibercriminales obtuvieron acceso. ¿Okay? Otra de las cosas, los ataques internos, es como les mencionaba, para entrar o para atacar el sector bancario es muy difícil salir a internet. Por lo general las reglas que existen en la configuración de firewalls, lo que sea, no te van a permitir salir a internet por así, ¿no? Entonces la mayoría de los ataques de alguna forma está involucrada la parte de políticas de seguridad y esos permiten enviar información. Otro también
de los vectores de ataques muy comunes que lo vemos en la mayoría de los cursos son estos, ¿no? Cuando un sistema tecnológico o una banca en línea tiene vulnerabilidades como cross-site scripting, fire inclusion, SQL injection o contraseñas débiles, permiten a los atacantes estar un paso más adelante a lo que es la infraestructura interna. Ojo, la infraestructura externa es simplemente el front-end, por así decirlo, de los sistemas, pero las malas configuraciones que han llevado a lo que son los ataques, como, no sé, un SQL injection que te permite ver cuál es, haces un volcado de usuarios y ves que tienen admin o tienen root y una contraseña muy débil, o que tienen una base de datos con permisos de administrador, te van a llevar a entrar a lo que es la infraestructura local. De hecho, por malas prácticas o porque a veces les da miedo a las instituciones financieras o a las instituciones gubernamentales cambiar este tipo de contraseñas porque piensan que se va a volcar y otras aplicaciones no van a servir, han permitido a los ciberdelincuentes obtener más acceso con un SQL cross-site scripting o un SQL injection. Extras, la parte de hardware con la que se está enfrentando lo que es el sector financiero son hardwares muy básicos. Hay hardware que te permite clonar tarjetas. Digamos, hay un compañero mexicano igual que que desarrolló un hardware que detecta una tarjeta. Si tú pasas cerca de la tarjeta, puedes sacar la información y enviarlo hasta 600 o 700 metros mediante un tipo de hardware, ¿no? De hecho, no se va a ver el video, pero ahí estaba. Ese tipo de ataques también está afectando el sector financiero y no es solamente un ataque hacia sistemas informáticos, sino que también se está involucrando hardware. Ese tipo de hardware está a la mano de todos. Ustedes pueden comprar un hardware por $9, $10 en Mercado Libre o Amazon, te llega y puedes ir estudiando todo eso, que son la lectura de cintas magnéticas, la lectura de la parte de NFC. Está al alcance de todos. Es un problema también que la parte de la ciberseguridad o la parte en el sector financiero se están enfrentando. Y hoy en día que las tarjetas empezaron a evolucionar a la parte de NFC o a los pagos que México ayer se implementó, que es CODI, a los pagos por QR, no sé si han visto que ya puedes nada más sacas tu celular, un QR y pues tú lo escaneas y de esa forma pagas, ¿no? Que se me hace un poco ilógico, pero apenas lo acaban de implementar en México. Ese tipo de ataques en China se ve muy común. De hecho, hay un video viral en China donde cuando, no sé si fue una recepción de pago, se pone atrás un chinito y empieza a tomarle foto y se roba los pagos. Y lo capturan porque fue muy obvio, o sea, estaban en caja y el chinito le hacía así. Y lo hizo como 30 veces. Entonces ahí se ve que se pone así, se pone así. Entonces ese tipo de ataques no son tan difíciles, pero es también uno de los problemas que está en la parte del sector financiero. Ahora lo otro, no creo que pueda hacerlo porque no tengo mi LAT. Les quería mostrar un poco de cómo era muy fácil entrar a un sistema bancario local, pero sí necesita internet. La idea de los POC es que está al alcance de todos. Es otro también de los talones de Aquiles que tenemos, ya que las pruebas de conceptos que están en internet funcionan debido al ego de las personas que lo suben. Como sabemos, en el caso de los sectores bancarios, de los ataques más fuertes que han pasado, ¿alguien se acuerda de WannaCry? WannaCry afectó aquí en Bolivia, creo que sí, ¿no? También. WannaCry era un ransomware que fue hecho con tecnología robada de la NSA. ¿Cómo tecnología? Bueno, ciberarmas de la NSA. La NSA es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y esa herramienta fue liberada como un Zero Day. Mucho más antes Microsoft ya sabía y mandó sus parches, ¿no? 3 meses después comienza el ataque de WannaCry. WannaCry fue una advertencia para lo que nos espera a futuro, pero básicamente nos está diciendo que las herramientas están en internet y que la parte de concientización o la parte de lo que es tener falta de cultura informática nos puede llegar a parar este tipo de ataques, detenerlos o ser una víctima más. WannaCry era muy básico,
tenía 3 herramientas que fueron robadas y que Wikileaks las liberó. Y básicamente lo que hizo este cibercriminal fue usar estas 3 herramientas para capturar la información, bueno, para secuestrar la computadora y ponerle un método de pago, ¿no? Se llega a creer que la persona que hizo esto, le echaron la culpa a MalwareTech, que es Marcus se llama, que lo agarraron después del DEFCON de ese año, pero se llega a creer que la persona que hizo esto llegó a tener una cantidad asombrosa de bitcoins y de dinero de gente que sí pagaba. Y cuando el investigador en ciberseguridad detectó cómo parar este ataque, cayó WannaCry, pero salió otra versión más potente. Pero esto fue esto fue en base a las pruebas de concepto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que tener un poquito más de conocimientos, lo que es básicamente GitHub, que es donde suben las pruebas de conceptos, el código de cualquier programa, y qué es lo que puede causar todo esto, ¿no? Conclusión, pues la falta de concientización, la falta de cultura informática nos puede llevar a perder un ecosistema tecnológico y pues nos esperan ataques más novedosos, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Al principio, nada. Bueno, pues gracias. ¿No hay preguntas?